Bueno, los miércoles son de don José Manuel Luna Valiente y de don Julio Ortega Todos. Ya Luna está con nosotros. Buenos días. Buenos días, hermano. Consultor privado. Sí. Y hombre conoce mucho las comunicaciones. Así Participó en la organización y puesta en la condición de ejecución del Indotel. Del Indotel. Dirigí. Lo dirigió. Buenos días, Pedro. Buenos Y días. en la primera Yo quería fase, hacer una aclaración con relación a eso, porque algunas personas no conocen la historia nuestra en Indotel. A finales del año 95 nosotros ganamos la consultoría internacional en un concurso internacional para hacer la contraparte económica en la discusión del anteproyecto de ley de telecomunicaciones. Posteriormente, ahí se elaboraron, ahí hubo un proyecto con la UIT, las empresas del sector y la Presidencia de la República a través del Ministerio de Economía hoy, que era el secretariado técnico de la Presidencia en ese momento. Inclusive hoy estábamos con Julio, estábamos con Federico Cuello, que estaban antes como viceministros del secretariado técnico. Posteriormente, cuando termina ese proyecto, que fue un proyecto que preparó los primeros 42 reglamentos que iban a ser aplicados en la aplicación del Instituto de las Telecomunicaciones, el Indotel. Sí. En el año 96, a finales, entonces entra el gobierno del presidente Fernández y sigue el proceso de reforma. Entonces viene un proyecto nuevo del Banco Mundial, el proyecto de reforma del sector de las telecomunicaciones para la implementación y aplicación de la ley, que recuerden que la ley inclusive un día apareció un diputado y nos robaron el documento de la ley y lo mandaron al Congreso. Eso pasó, y es bueno hacer historia, eso pasó porque había una empresa del sector de las telecomunicaciones que tenía que demostrar que en la República Dominicana había un mercado apetecible para proveer nuevos servicios de telecomunicaciones y estaban tratando de colocar, y lo colocaron, un bono, que fue fue el primer bono empresarial de la República Dominicana en Wall Street, fue un bono de $400 millones, y automáticamente ellos les estaban exigiendo, bueno, pero que ustedes tienen un sector de las telecomunicaciones sumamente devaluado y en el piso y sin regulación. Ah, bueno, pues vamos a coger la ley y pusieron... Y la pusieron rápido. Y se apareció un diputado que yo no sé de dónde salió y nos cogió el documento y lo metió en el Congreso. Inclusive ahí apareció de nuevo la figura, es parte de la historia, no voy a ofender a nadie con el nombre, pero ahí apareció de nuevo el nombre de Luis Álvarez Renta, se hicieron investigaciones, muchísimas cosas, pero la ley se aprobó. Surge el Indotel con un proyecto de reforma mucho más compacto, mucho más interesante, más amplio, y se empieza a desarrollar. El mercado de la comunicación. Y se sustituye la Dirección General de Telecomunicaciones, la DGT, que estaba antes en el Palacio de las Telecomunicaciones, que hoy es el Museo de las Telecomunicaciones, y arranca. Se nombra el primer consejo directivo, del cual fue presidente José Guillermo Suet. Los miembros del consejo eran Juárez Castillo, había un representante de los usuarios por el gobierno, estaba un abogado muy reconocido del país. En fin, viene un proceso, vienen las próximas elecciones en el año 2000. Yo todavía estaba dirigiendo el proyecto del Banco Mundial y el presidente Hipólito lo primero que hizo fue cambiar la estructura de la ley para la permanencia de los miembros del Consejo. Porque siendo Hipólito presidente, como quiera el Consejo iba a seguir. Entonces él dijo, no, hasta aquí llegaron y se acabó y viene mi Consejo. ¿Ahí te fuiste tú también? No. Yo fui el último en salir de Indotel porque el Banco Mundial nos daba mucho apoyo y creía que lo que se estaba haciendo estaba bien hecho. Yo salí en diciembre, pero todo el mundo salió el 17 de agosto. Miércoles. Sí. Y fue... Lo tomaron casi por asalto. No, fue tomado. Realmente fue tomado. Yo recuerdo la figura gráfica de los carros parándose en el medio de la calle de la avenida Abraham Lincoln y la gente entrando. Y era, tú párate de ahí, siéntate ahí. Tú párate de ahí, siéntate ahí. Así fue. Bueno, ahí está parte de la historia. Y una anécdota risible que yo me di cuenta y dice, bueno, lo que viene en este periodo no será fácil. Una vez estábamos
en una evaluación del Banco Mundial y estaba el representante del Banco Mundial, el team leader, que es el team leader para América Latina y África. Él se llama Eloy Vidal, tipo que mide como 6'7". Y estábamos en mi oficina revisando los informes, las cosas, por dónde íbamos. Y en ese momento llegó Hipólito Mejía a Indotel a conocer. Andaba con Orlando, que era el presidente del consejo en ese momento. Orlando Jorge Mera. Jorge Mera. Y Hipólito llegan a la oficina mía y nos presentan al señor Luna Valiente, director del Banco Mundial, del proyecto de reforma. Hipólito andaba con un fotógrafo que medía como 4'3", pequeñito. Sí. Hipólito mira al muchacho y mira al tipo del Banco Mundial y le dice al fotógrafo, pásame la cámara, ven. Y le dice al fotógrafo de él, pónteme al lado de ese carajo. O sea, el del Banco Mundial, y le hace clic y le toma una foto y dice, Benitín y Eneas. Arranquemos ya. Bien, mira, ayer Punta Catalina eso es historia. Alcanzó los 316 megavatios. Estable, sin ningún movimiento que pudiera pensar que alguno de sus órganos básicos estaba sometido a tensión. Los reportes provienen de allá mismo. Te estoy dando. Esa es, según el diseño de la planta, la capacidad máxima operativa, porque las plantas térmicas deben operarse a un 80% de su capacidad nominal para que no sufran estrés, para que el personal que la opera vaya con tranquilidad y no tenga la tensión de un órgano, de una estructura, después de todo es una estructura mecánica, tú someterla al máximo de su capacidad. Bueno, eso es normal, todas las plantas, tanto turbogas como operan así. Entonces, ahora, esa planta, si se mantuviera operando con esa capacidad máxima operativa de 316 megavatios, consumiría las 90.000 toneladas métricas de carbón que hay en almacén, se la consumiría en un mes, ella sola. Lo que quiere decir que muy probablemente el carbón que existe solo es para prueba y que ella no se va a mantener en línea con esos 316. Eso por un lado. Por el otro... No, yo no creo, no. Pero yo te voy a explicar por qué. Sí, pero oye lo que pasa. Hasta que tú no veas al consorcio hablar, ese es el jefe. Esa planta no está en manos de CDE. Exacto. Esa planta está en manos del consorcio. Exactamente. Y hasta que el consorcio disponga su entrega, nadie debe hablar sobre eso. Que llave en mano. Porque el contrato es llave en mano. Lo que demostró el consorcio anoche fue que ayer, el día entero se la pasó en eso, es que la planta número 1 de la central, que son dos centrales del mismo dos unidades del mismo tamaño, entró en máxima operación. Ahora bien, yo lo que quisiera saber dónde está el concurso para el carbón, dónde está el concurso para la operadora de la central, que todos sabemos que se va a contratar una operadora de condición de reconocida capacidad, ¿verdad?, internacional, etcétera. Porque ya las cosas están llegando a punto definitorio, ¿no te parece? Mira, tú sabes que tu planteamiento es interesante para ligarlo con algunos temas que ustedes han comentado. Yo lo voy a ligar con el tema del día después. Sí. Fíjate qué interesante. Lo que tú planteas es cierto. Punta Catalina está en un periodo de pruebas y no será entregada hasta tanto Tecnimont, que es la empresa que tiene que probar, ensamblar y todo, diga, bueno, yo no tengo problema de que yo entregue la planta y me metan una demanda por un problema técnico de la misma planta. Exacto. CDE no tiene ninguna responsabilidad todavía sobre el manejo y sobre el encendido. Ahora, una de las cosas interesantes, señores, y esto es un dato histórico para la República Dominicana y para el Caribe. Por debajo de Cuba, que llegó a tener una planta nuclear, pero nosotros tenemos una sola planta produciendo más de 300 megawatts. Aquí no hay una sola planta en el sistema privado que produzca 300 megawatts. Quiqueya son 4 plantas. Collentry son 4 unidades. 3 unidades. 3 de 100. 3 de 100. Entonces, de 100. AES Andrés tiene 3 de 100 también. Exacto. Pero que suman 300. Nadie supera. Y Quiqueya son 2 plantas gemelas de 238 cada una. Pero nosotros estábamos en el momento oportuno, en el momento histórico, como repito. ¿Por qué?
porque lo único que produce una gran eficiencia a nivel de costos marginales, de bajo precio, es una unidad que tenga economía de escala. Así es. Porque el sistema nunca va a ser eficiente con la matriz que tenemos una de 30, otra de 40, una de 35, una de 30. Entonces así nunca vamos a llegar. Así es. O sea, es histórico. Ahora, cuando yo le quiero ligar con el tema del día después, es el siguiente. Para mí el día después, y Orión tiene una preocupación de orden político. Sí. Yo creo que es más importante ver lo que es la implicación del orden económico en la República Dominicana, de las garantías de la estabilidad macroeconómica, que ese es el día después. Exactamente. Porque así como pasó en el periodo 2004, cuando el presidente Fernández asume, coge una tasa de cambio casi a 60-1, una inflación que llegó hasta un 68% y la previsión era inexplicable, o sea, con una alta volatilidad. Entonces, yo creo que la República Dominicana hoy está preparada para cualquier día después. ¿Por qué? Eso es lo que yo digo. Lo demuestra y lo planteaba Mozart. O sea, aquí no hay temor, aquí no hay pánico de invertir, ni a nivel nacional ni a nivel extranjero. La República Dominicana sigue haciendo y recibiendo nuevas solicitudes, nuevas ampliaciones. Ayer mismo, ¿qué pasó ayer mismo con el Ministerio de Turismo entre República Dominicana y China? Bueno, hubo una ronda de negociaciones. Una ronda de negociaciones con relación a... Hay una delegación bien amplia aquí Exacto, pero ya han venido 2 delegaciones en 2 semanas. Sí. La semana pasada tuvimos otra, cuando precisamente hablamos aquí. Entonces, yo creo que es más importante ver que el día después está basado en este momento también histórico para la República Dominicana, en que tenemos otro componente más importante. ¿Cuál es ese componente? Que así como con el sector energético, entonces vienen las transformaciones estructurales en otros sectores tan importantes como la salud, la educación, el tema de seguridad vial, el tema de la construcción. Tú dijiste, por ejemplo, Pedro, con el tema de la construcción, es bueno decir que no podemos ver solamente que dice la gente, no, que el sector de la construcción está pendiente de que haya un lavado de activos para que se hagan. No, no es verdad. Señores, eso está desmentido ya. Perdón, hay 6.000 viviendas terminadas en Ciudad Juan Bosch de la primera etapa. Y hay 9.995 viviendas vendidas. Eso ha motorizado muchísimo el sector privado a través de 17 consorcios que están trabajando en Ciudad Juan Bosch. Y todos esos hoteles nuevos que te emplean miles de personas. Aquí la industria de la construcción es muy activa. Mira, llegó Julio, tenemos que ir a la primera pausa. Vamos a ir a la pausa. Y venimos con los dos juntos. Con los dos juntos, sí, así es. Vamos a la pausa. Bueno, una de las cosas que creo que deben ponerse claras luego de la primera intervención de Luna Valiente es que están en nuestro escenario 2 personalidades ligadas a la economía. Sí. Don Héctor Tineo, miembro del equipo, y don Julio Ortega Tous y Covarrubias. Don Julio, Punta Catalina, la unidad número 1 alcanzó anoche máxima capacidad operativa, 316 megavatios. Ya está diseñada para producir 376. Pero usted sabe muy bien que las plantas térmicas no operan a máximo 80, 85. 90%. Y máximo no se pasan de 90, no pasan de 90. Pero en almacén solo hay 90.000 toneladas métricas del concurso que se hizo de emergencia para adquirir el carbón de prueba. De emergencia no. De emergencia no. No. Explica un poquito. Eso estaba muy programado. De que iba a arrancarse con gasoil, de que se iba a pasar progresivamente a carbón, y que esos almacenes tienen... Es decir, Punta Catalina consumirá a plena capacidad con las 2 unidades 180.000 toneladas mensuales. ¿Tiene capacidad? El almacén tiene capacidad para 3 meses. Que son unas 400.000 y tantos toneladas. Eso es más de 200.000, Pedro. Y el almacén tiene capacidad para 400. Sí, pero eso va a implicar, en términos de la logística de abastecimiento, la programación de los embarques. Ahí hay un asunto del tamaño de los barcos. Cuando yo estuve en Colombia,
que tuve la oportunidad de conocer bien la mina de Cerrejón, que es una de las minas más grandes a cielo abierto de carbón, y el puerto de Puerto Bolívar, que es de donde se embarcan, en la Guajira colombiana. En Colombia se usan regularmente barcos de 40.000 toneladas, no más de ahí, y más pequeños. Esto implicaría que si 180.000 la dividimos entre 40.000 toneladas, eso va a necesitar 80 por 2, 160. 6 barcos casi. 5. 5 puntos y pico. 5 barcos. Mensuales. Que es uno Descargando, semanal. sí. Ahora, hay barcos, sobre todo en Canadá, y que operan desde la zona del Atlántico y el Golfo de México, que tienen capacidad 100.000 toneladas. para 100.000 es muy grande, 80.000. Eso serían cada 15 días más o menos un barco en el puerto de Punta Catalina, pero eso depende de la oferta, de la programación, porque el costo del flete es un componente importantísimo en el costo de los combustibles en general. En un caso como nuestro, que somos importadores totales, ahí vimos el caso del costo del flete en el caso del gas licuado de petróleo. El Ministerio de Hacienda informó de que había una serie de irregularidades en el pasado que fueron corregidas. Entonces, el tema del flete, porque el costo del carbón es un commodity, eso tú no lo modificas mucho. Y evidentemente, dependiendo de la capacidad calórica por millón de BTU, está el costo. El carbón que logísticamente debería ser el más competitivo en República Dominicana es el colombiano, porque está a un día y medio de distancia, está prácticamente frente a frente a las costas del sur de la República Dominicana, Puerto Bolívar y la zona de exportación de carbón. Es un carbón de muy buena calidad, entre 12 y 15.000 miles de BTU por millón. Por millón. Y ahora, quien ganó la licitación para abastecer este primer componente fue una empresa norteamericana. Sí. No sé si fue carbón norteamericano que trajeron, porque pudo ser carbón. El señor Rocha, él representa una empresa norteamericana. Sí, se llama... Bueno, se me olvidó. La dieron a conocer. Sí, pero es una empresa conocida. Pero ellos dijeron que el carbón era norteamericano. Sí, dijeron que era norteamericano. Sí. Ahora, el carbón de los Estados Unidos es un poco más caro que el de Colombia. Lo que pasa es que las calderas de Punta Catalina están diseñadas para procesar. Porque son minas subterráneas. Y el costo de extracción es mayor. Más poder. Tú sabes que Itabo solo puede procesar carbón de Colombia, porque las calderas fueron diseñadas para ese tipo de carbón. Pero estas de Punta Catalina distintamente pueden. Distintamente. De mayor o menor capacidad calórica. El carbón no tiene nacionalidad. El carbón no, es como el petróleo. es la calidad. El poder calórico. Pero el poder calórico del carbón en Colombia te puede ir de 10.000 BTU por millón a 15.000 y 16.000, que es un carbón de altísima capacidad. Bueno, lo que hay que hacer es abrir la compuerta de la licitación, como dijo el presidente, Danilo Medina. Todo va a ser en base a la licitación. Todo lo que tenga que ver con decir que la capacidad que tiene de almacenamiento el almacén de Punta Catalina es impresionante también. Estamos hablando de un almacén que tiene 500 metros de largo lineales y 60 de ancho. Eso es que usted coger la pista de atletismo del Estadio Olímpico y ponerla en línea recta. Entonces mire para allá a ver. Y tiene una característica que muy pocos patios carboníferos de centrales termoeléctricas tienen, y es que es techado. Exacto. ¿Por qué? Porque el carbón, y aquí pasaba
pasa todavía. Y eso se controla mucho, se incendia con el... Pero no se incendia por chispa. Por el calor. No, por la brisa. El sol también. No, la brisa. Como cuando tú soplas. Cuando tú soplas, que sube, se incendia. Tú sabes que una de las cosas que asustó a los operadores de CDE con las plantas a carbón de Itabo fue que el primer cargamento que se depositó, a cada momento tenían que estar los bomberos apagándolo. Porque era cielo abierto. Estamos muy bien con el subsector eléctrico, pero yo quiero que nos manejemos con este informe del Fondo Monetario Internacional de ayer y con el informe del Banco Mundial con relación a la deuda pública. Sí. El tema, fíjate qué interesante, que la semana pasada Julio y nosotros analizamos el informe del Fondo Monetario Internacional. Pero el anterior es el actual. Lo que pasa es que el fondo ha hecho una precisión, y específicamente por varios elementos que son muy importantes, que han pasado en esta semana. Específicamente, el tema de Trump y la Unión Europea, el tema de los aranceles a la Unión Europea, el tema de Libia, que tiene un efecto muy volátil sobre el mercado, el otro tema, que es el petróleo. Ya hoy está a 64.39 sobre el West Texas Index y el Brent sobre 70. Y también el otro tema importante para las economías mundiales, porque siempre el fondo está ahora básicamente concentrado en el tema de las economías avanzadas. El tema del Brexit, que hoy precisamente tiene que tomarse una decisión. Si se alarga el plazo hacia el Reino Unido, o ver qué va a pasar. Entonces, ya nosotros ahí tenemos ya una alianza, una firma de un acuerdo con Reino Unido, para preservar. Que no hay variaciones. Sí, pero ellos van a sufrir un impacto negativo. Sí, muy negativo. Exactamente. Un 8% del PIB negativo, de descenso de sus relaciones comerciales, importaciones, exportaciones, con relación a la UE. Pero hay un tema interesante con relación a lo que está pasando con el fondo. El fondo toca las economías avanzadas, pero no toca a América Latina y el Caribe, a los países emergentes, en el caso de la República Dominicana. Entonces nos da mucho más fortaleza, mucho más fuerza a seguir pensando que sí estamos preparados para el día después. Porque el día después no va a ser que la economía dominicana se va a caer de 5.0 a 1.0 o 2 puntos, como pasó en el 2003-2004. Entonces, en el caso de lo que está pasando por las economías avanzadas, bueno, qué mal, pero ellos se van a entender y se pondrán de acuerdo en sus acuerdos comerciales y harán todo lo que sea. Mientras tanto, la República Dominicana sigue avanzando, como decía anteriormente, en sus niveles de inversión local e internacional, en sus relaciones con China, en sus relaciones con los Estados Unidos. Vamos a esperar a que venga la delegación de los Estados Unidos a negociar con la República Dominicana cuáles son los puntos que van a ser tomados en cuenta para estructurar una agenda de inversión norteamericana en la República Dominicana. Interesante. Que eso es súper interesante. Entonces nosotros tenemos todos los frentes abiertos para negociar e ir hacia aspectos muy importantes de desarrollo y crecimiento con los principales poderes del mundo. Entonces nosotros no nos hemos quedado atrás tampoco con otros países tan importantes como Rusia, Turquía, con los cuales hemos establecido relaciones también comerciales y relaciones de intercambio en muchísimos otros aspectos, turismo, energía, agroindustria. Entonces, yo no tengo ningún temor en que el fondo, por ejemplo, haga esa salvedad, porque la República Dominicana sigue demostrando que tiene sostenibilidad. ¿Y la deuda, Julio, con el asunto lo que acaba de establecer el Banco Mundial? Presentó un cuadro incluso interesante con más de 37, yo quiero insistir en el tema del fondo. ¿Cómo no? Por más fortaleza que tú tengas, tú no eres un satélite aislado. No, jamás. Y yo te comentaba anoche algo que un ejercicio que hicimos en el secretariado técnico, en el entonces secretariado técnico de la presidencia, de comparar la evolución de la economía dominicana en condiciones normales, porque por ejemplo en el 2002-2004 hubo un colapso interno, hubo un crack, así que no fue afectado por el entorno internacional. ¿Ustedes hacen un ejercicio? Un ejercicio de
de ver cómo impactaba el aumento o la reducción del crecimiento de los Estados Unidos en la economía dominicana en los últimos 25 años. Y daba una correlación interesantísima de que prácticamente la economía dominicana, al tener su principal relación comercial a nivel internacional con los Estados Unidos, con el turismo, con las exportaciones, con las importaciones, en general con todo, como en un 70% aproximadamente, y en algunos casos más, la economía dominicana crecía el doble de lo que crecía la economía de los Estados Unidos. Casi milimétrico. El histórico. Indicaba y si los Estados Unidos crecían a 3, nosotros crecíamos a 6. Si los Estados Unidos crecían a 3,5, nosotros crecíamos a 7. No era una correlación, no era un axioma, pero había una correlación muy estrecha. Por ejemplo, en el periodo 2002-2004 no se dio. La economía norteamericana seguía creciendo y la nuestra colapsó. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, lo que plantea el fondo, hay un documento de ayer. Ayer. Es un documento distinto. En los últimos 9 meses, el Fondo Monetario Internacional ha modificado en 4 ocasiones sus predicciones del crecimiento de la volatilidad de la economía mundial es increíble. De la economía mundial. Ellos lo atribuyen. La guerrita con China, Estados Unidos. Dice que mucho ha cambiado desde el 2018, cuando ellos hicieron la primera proyección. La escalada de las tensiones comerciales con Estados Unidos y China, las tensiones o crisis, yo le diría, macroeconómicas en Argentina y Turquía, que son 2 economías emergentes grandes del G20. Que no sé por qué no menciona a Brasil. Porque Brasil estaba ya en crisis. Ya estaba en crisis. Es decir, los que realmente han entrado en un proceso de crisis profunda, Argentina. Es Argentina y Turquía. Argentina ya estaba en un proceso de ajuste muy difícil, con una inflación muy alta, pero ahora el producto ha caído. Los trastornos de la industria automotriz en Alemania, y en parte, esto que mencionaba José Manuel, de que es muy probable que los Estados Unidos impongan aranceles a las importaciones de automóviles alemanes o europeos, porque Europa es un bloque para tal fin. El impacto sería severísimo. Pero el que más exporta es Alemania, a los Estados Unidos. El endurecimiento de las políticas de crédito en China, que habían sido relaxadas para incentivar el consumo, la contracción de las condiciones financieras ocurridas en paralelo a la normalización de la política monetaria de las economías avanzadas. En resumen, el aumento de las tasas de interés y, por lo tanto, el encarecimiento del crédito. Han contribuido a un significativo debilitamiento de la expansión mundial, sobre todo en el segundo semestre del 2018. Como prevemos, esa estabilidad, esa debilidad persista en el primer semestre del 2019, en perspectiva de la economía mundial, se proyecta una contracción del crecimiento en 2019 para el 70% de la economía mundial. El crecimiento mundial, que rozó un máximo de 4% en el 2017, disminuyó a un 3.6% en el 2018 y continuará esa trayectoria para ubicarse en 3.9% en el 2019. Es decir, es una pérdida sensible de crecimiento. No es una contracción. Es desaceleración. ¿Tú sabes una desaceleración. Y en el caso de los Estados Unidos, esa desaceleración se prevé que del 2018, este año, el año pasado, que fue 2.9 el crecimiento, que si seguimos con el axioma nos da 6 a nosotros, casi 6, bajaría a un 2.3 en el 2019 y a 1.9 en el 2020. Esa es la proyección del FMI, publicada ayer. Ustedes saben, qué bueno que Julio hace esa precisión, que por ejemplo la semana pasada analizábamos el informe de la OAS
inmediatamente de 2 ¿Tú días... sabes que yo entrevisté ayer Sí, yo sé. a Siriaco? Yo sé, sí. Le hice la pregunta. Siri. A Siri. Sí, perdón. Sí. Entonces, 2 días después del informe de la UAS se produce el informe del área económica de INTEC. Entonces, el de la UAS habla del decrecimiento del PIB en el largo plazo. 2023. Se colocó en el 2023 algo insólito. Sí, entonces, Sí, yo le pregunté. bueno, esperemos el informe final del Fondo Monetario que trae siempre los anexos, ¿Qué dijo el INTEC? la proyección. Y el INTEC entonces se basa en el tema que siempre están en la misma cosa de la insostenibilidad de la deuda. Yo creo, fuera de eso, que por ejemplo este equipo se debe de convertir en una mesa económica de opinión con relación a los grandes temas de la economía nacional. Yo lo creo también. Y de hecho se está... Parece que sí. Y de hecho se está convirtiendo, porque por ejemplo, Parece si que yo no sí. estoy de acuerdo con la UAS, nosotros planteamos una posición. Si yo no estoy de acuerdo con Intel, nosotros planteamos una posición. Por ejemplo, en el tema de la deuda, Julio y yo hemos sido sumamente ríspidos. Julio llegó a crear el término del mito de la deuda externa. Sí. Basado en Lo escribió. basado en que todo el mundo simplemente habla del stock, pero no te analizan el componente del perfil de la deuda, de los flujos, del servicio de la deuda, que es el flujo. Claro. Entonces, tú ves que todas las opiniones son tan aéreas en el tema de la deuda que tú dices, ¿por qué no están analizando la data? Pero, además, en el tema de la deuda, yo siempre he dicho, se ha generalizado a nivel internacional, porque no solo de aquí, tomar un coeficiente, porque es un coeficiente, que es el ratio entre Producto Interno Bruto y endeudamiento público. Que según la Unión Europea, para darte una referencia importante, en los criterios de convergencia de Maastricht para la estabilidad de la zona euro, dice que la sostenibilidad de la deuda se da con hasta un 60% de relación deuda-PIB, de ratio deuda-PIB. Pero lo que no analiza casi nadie es lo que es más importante. Primero, bueno, casi nadie no, los organismos especializados lo hacen, la OCDE, el fondo, es balance primario. Sí. ¿Qué es el balance primario? El balance primario es el dinero que te queda después del pago de los intereses de la deuda. Y si ese servicio, si ese balance fiscal primario es, aunque sea 0,1%, positivo, pues es más cero. Cero. Puede ser inclusive negativo. Hay un rango de sostenibilidad que no te afecta el tipo de cambio, que no te afecta los equilibrios Como el fiscales. efecto ocurrido aquí. Y nuestro balance primario ha mejorado muchísimo. Pero, Sí. Pero hay un segundo aspecto que es fundamental, y es la relación pago de intereses, presión fiscal. Exacto. Que para mí es la más importante. Es como con el déficit cuasi-fiscal del Banco Central. El stock, bueno, no es que no sea importante, pero el stock no es lo que determina. Porque tú puedes tener 500,000 millones de pesos al 3% y es viable. Ahora, tú lo tienes al 12% y es un poco más fuerte. Entonces, es el costo del flujo de esa deuda con relación a la presión fiscal. Y eso es fundamental porque... ¿Cuál es la relación nuestra, más o menos? Bueno, nosotros hemos aumentado la presión fiscal un poco. Hay un informe de la OCDE que nos sitúa en 13.9 la presión fiscal. Actualmente es un 15.1. Y en el último informe del Ministerio de Hacienda dice que es un 15.1. Y con relación al pago de los intereses, habría que hacer el cálculo. Sí. Habría que hacer el cálculo, es decir, cuánto es el pago de los intereses, el peso, porque la gente dice, es el 25% de los ingresos. Pero mira, del presupuesto. Sí. Pero ¿cuánto es de la presión fiscal? Pero mira cómo yo analizo... Del flujo fiscal. Mira cómo yo analizo el tema de este tema, que tiene que ver, o sea, deuda, presión fiscal y riqueza. Escúchame, Héctor. Sí. ¿Cuál es la empresa más grande de la República Dominicana?
el Estado Dominicano. Bueno, el Estado no es una empresa. Perdón. Desde el punto de vista, estamos hablando de... Es el mayor contratador, es el mayor comprador y es el mayor gastador. Atiende. Pero vamos al concepto. Atiende. El concepto, vamos. ¿Cuál es el concepto? La deuda. Si tomamos deuda, hay un 72% que viene del presupuesto a través de la DGI, de la DGA y de las otras cosas que vienen por ahí. Y el resto es deuda. Ahora, ¿en qué ha convertido la República Dominicana en los últimos 20 años ese efecto de la deuda sobre el presupuesto nacional? ¿En qué? En riqueza. Ahora, que esa riqueza no pueda devolverle al Estado Dominicano a través de una presión fiscal mucho más incremental, eso es otra cosa. Pero sí está ahí. Porque si no hubiese sido así, no tuviéramos el metro, no tuviéramos los teleféricos, no tuviéramos las inversiones del Estado Los Dominicano. elevados, las carreteras. Desarrollo vial. Pero y Punta Catalina. Infraestructura hospitalaria. Pero lo más importante, exacto, Punta Catalina. Pero lo más importante es que tampoco tuviéramos la inversión privada, porque no hubiera una República Dominicana de niveles de confianza para ir hacia la República Dominicana a invertir. Así es. Entonces, para mí sigue siendo muy irresponsable el tocar el tema de la deuda solamente desde el punto de vista del stock. Porque al fin y al cabo, la República Dominicana va a tener que demostrar que puede desmontar sus niveles de deuda a través de una mayor riqueza y una mayor contribución a través de un pacto fiscal que le permita a la economía dominicana seguir avanzando. Fíjense, por ejemplo, con el tema de la DGI de hace 2 semanas, con el tema de los alcoholes. Sí. ¿Detrás de qué está la DGI? Pero es que hay 10.000 millones de pesos que han sido evadidos. 10.000. Hay un contrabando. 22. 22. 22.000. No, 22.000 es el máximo que se cobra. Sí. Son 3 sectores del alcohol, cigarrillo y cosas. Sí. Cigarrillo, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú dices el conjunto. Si yo acabo de crear un mecanismo y una norma de trazabilidad de las operaciones y el dinero, es lo mismo como con el lavado de activos. Se puede aumentar en 3.000, de 2.500 a 3.500 millones. Aquí el tema siempre va a ser la ruta de trazabilidad en cada uno de los sectores para yo saber dónde están los niveles de evasión. Y en eso la DGI y los organismos reguladores están detrás de eso. Entonces, fíjate qué impacto tiene en la economía. Los sectores informales y de contrabando van a ir desapareciendo, porque entonces los sectores formales van a tener mayor capacidad de mercado y van a seguir vendiendo mucho más y produciendo mucho más. Y automáticamente más empleo, es más inversión. Entonces, no tengamos temor al tema de la sostenibilidad de la deuda, cuando en el fondo el gobierno tiene que hacerlo. Claro. Pero automáticamente, ¿quiénes le siguen atrás al gobierno? Pero el gobierno se está endeudando. Vienen los empresarios, ¡pam! 70 meses de mayores créditos comerciales. Mucho más inversión en otros sectores. Fíjate que el sector turístico está inaugurando un proyecto semanal. Pero ¿cuántos proyectos turísticos hay en Confotur, en el Ministerio de Turismo, para ser aprobados a nivel de inversión? ¿Ustedes saben cuántos? Casi 300 proyectos en el Confotur, que es la unidad que aprueba la ley de incentivo a los proyectos turísticos. Entonces la República Dominicana sigue siendo atractiva. Que el tema de la sostenibilidad de la deuda, relacionado directamente con un tema de la presión tributaria, es vital. Ahora, tenemos la responsabilidad de andar y caminar ese camino. Es que son muchos temas. Se quedó en el tema. Se nos va a quedar el tema del hecho salario. de ocurrir, se abre la carpeta China, turismo. Y el hecho de que esa misión que está en el país. Ustedes recuerdan que se hablaba con el conjunto de los acuerdos, de 19 acuerdos, que llegaría el momento de conocer los alcances de cada uno. Sí. Bueno, esa misión tema, está tocando el tema turismo. Pero también hoy los trabajadores van para la calle. Pero está bien que vayan. Del salario y con el tema de la cesantía. Está bien que vayan. Eso está, no, claro que sí. Se nos queda ese tema. Porque la marcha no es algo, aunque va a finalizar en el Palacio, no es al gobierno, es al sector privado. Al sector privado, sí. Al sector privado. Pero bueno, señores, muchas gracias. ¿Qué sale hoy? ¿Sanduchito o guineíto? Julio Ortega Tous dirige. ¿O guineíto? No. Dice Julio. Guineíto no. Hoy le toca a Julio, dice Julio. Señores, un inmenso placer haber estado con ustedes. Mañana nosotros volvemos. Dios mediante.